Buenas noches, bienvenidas a la segunda sesión de Desarrollo Económico, Político y Social de México a las alumnas de octavo cuatrimestre. Eh, recordándoles únicamente que nuestras sesiones son los días martes a las 7 de la noche, ¿vale? Hasta el momento no ha habido ningún cambio, siguen teniendo su sesión a la misma hora. Cualquier situación, con gusto les aviso, ¿sale? Vamos a comenzar entonces. El tema del día de hoy, cuando lo estuve revisando, es un tema que me gusta, que me llama la atención mucho, parte de la historia de nuestro país, parte de entender un poco sobre la situación precisamente económica, política y social, que de repente se nos va un poco, ¿no? Y yo sé que como docentes, digo, como parte de la cultura general, es importante conocer un poco más acerca de cómo está nuestro país, cómo es que pues se desarrolla la economía, la política, a lo mejor no de manera experta, pero sí de manera general, conocer datos, conocer algunas causas del por qué a lo mejor mis alumnos están en esta situación o entender situaciones, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con el tema. Nada más, permítanme, me parece que ya se ve la presentación, entonces vamos a comenzar, ¿sale? Recuerden igual que si ven esta sesión grabada, pueden enviar su resumen para sus décimas extra. Muy bien, una vez dicho, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca de política social. No sé si a ustedes les suene, les sea familiar, por ejemplo, eh, este, mm, las tarjetas rosas o tal vez Liconza, ¿no? La lechería. O a lo mejor les suena, ¿qué otro? Bueno, ahorita actual, jóvenes construyendo el futuro. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué hablan? Es esto que yo les digo, ¿no? O sea, si lo reconocen, no lo reconocen, nunca lo habían oído, o sí lo habían oído. ¿Qué es? Bueno, pues esos son programas sociales derivados de una política social. ¿Sale? Dentro del gobierno de un país es necesario tener esta área donde se atienden las necesidades de la sociedad en aspectos específicos, sobre todo, bueno, pues generando su bienestar. Si recuerdan, en la sesión pasada veíamos que la política tiene como objetivo ese, generar un bienestar común, un bien común. Bueno, las políticas sociales, ahorita vamos a ver específicamente a qué se dedican, ¿sale? ¿Qué es la política social? Ese conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos, o sea, son varias cosas, ¿sale? Que te van a llevar a la preservación y elevación del bienestar social. Entonces, va a ser una política social, va a ser todo aquello que me ayude a preservar o a elevar el bienestar social. ¿Sale? ¿De qué manera? Bueno, pues tratando de que los beneficios de este desarrollo alcance a todas las capas de la sociedad, no a unos cuantos, no a nada más a los que tienen o a los que tienen palanca o hacen tranza o cualquier cosa, no, sino a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad posible. Eso es importante. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver qué hay de esta política social en nuestro país. Antes de eso, les quiero compartir 4 definiciones. Bueno, son 4 o 3 definiciones, me parece, de algunos autores que hablan sobre política social. ¿Sale? Uno de ellos es este autor, que se apellida Ceja. Define la política social como la forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. Vamos a ver que van a compartir elementos estas definiciones, ¿vale? Entonces, la finalidad es construir esta sociedad cohesionada y equitativa. ¿Por parte de quién? Por parte del Estado, ¿sale?
Aquí nos menciona que esta política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes. Aquí ya nos da otro elemento. No se trata nada más de beneficiarme yo, sino de realmente beneficiar a muchas personas. ¿Sale? Entonces, aquí hay otra definición. Nos encontramos con otro autor que es Magnon. Él señala que hay una diversidad de definiciones, ¿no? Que no nada más es una, que son varias. Y la diferencia entre ellas, pues, es el objetivo, la extensión o los límites. Vamos a ver. Primero, las definiciones que van a limitar esta política social únicamente a los programas de bienestar social. O sea, hay definiciones que limitan toda esta política amplia a un programa social ya específico. ¿Sale? Hola, Yasmin, bienvenida. Buenas noches. Hola, mis buenas noches. Casi que vamos iniciando, ¿sale? Estamos hablando acerca el día de hoy de política social, ¿sale? Sí, Política social. No sé si tú has escuchado pues estos programas sociales de INAPAM, de la tarjeta rosa, Liconza y demás. ¿Has escuchado de esos programas? sí, ¿Has conocido a alguien o tú has sido beneficiaria de alguno de ellos? sí, sí, he sido beneficiaria. Ok. ¿Hay algunos requisitos que te pidan para poder participar? Siempre piden como los papeles básicos, que es tu INE, CURP, acta de nacimiento y el de domicilio, comprobante de domicilio. Muy Y bien. ya, bueno, ya después pues tener como un cierto tiempo porque siempre las entregas son demasiado tardadas. Ok. ¿Crees que un programa social realmente ayude a las familias o sea muy poco, sea insuficiente, suficiente Sí para... creo que ayuda, pero no lo suficiente. Ok, Pero digo, bueno, estoy pues bien con una ayuda, ¿no? Porque hay veces que no te aporta nada. exacto, que esa está peor, ¿no? Exacto, ok. Bueno, pues justamente hoy vamos a hablar de esto, de políticas sociales. Los programas sociales, digamos, ya es lo concreto. Es como en la escuela, ya la clase de matemáticas ya es lo concreto que estoy dando ese día y detrás de esa clase de matemáticas está todo el plan y programa de estudios. En este caso, los programas sociales ya es lo concreto, lo que llega a la gente y detrás de esos programas sociales está la política social. ¿Sale? Entonces, estábamos viendo algunas definiciones de política social. Justamente una de ellas reduce la política social a programa social, lo igualan. Dice, política social, pues son las ayudas del gobierno, ¿no? Lo reduce. En realidad es más que eso, ¿de acuerdo? La política social es ese conjunto de medidas que ayuda a mejorar una situación determinada. Sin embargo, tienen por ahí un defecto. Son políticas transitorias. Ese es un defecto porque al igual que me acuerdo ahorita de los programas de educación, al igual que los programas de educación van cambiando cada gobierno, también las políticas sociales pues van cambiando, son transitorias. Y es lamentable porque a lo mejor algunas son útiles o son pues realmente benéficas o realmente apoyan a la población y las quitan porque pues no pertenece a mi partido o porque ya cambiamos de presidente o porque ya nosotros traemos otra idea, en fin, ¿sale? Entonces son transitorias. Algo positivo, uno de sus objetivos es que intenta aminorar estas desigualdades económicas, ¿sale? Intenta, porque ahorita vamos a ver qué pasa. La política social, hoy aquí nos aclara algo importante este autor, Mike Non. La política social tiene que ver con las fallas de la política económica. ¿Por qué? Como no tenemos una estabilidad económica, entonces hay demasiada pobreza en el país. Y para poder atacar esa pobreza, pues se crea la política social y empieza a trabajar en programas sociales. Entonces, pues sí,
La política social tiene que ver con estas fallas de la parte económica de un país, ¿sale? Es de carácter asistencial, es cierto. O sea, pues te ayudo, pero no creas que te voy a dar lo necesario para vivir, únicamente es una ayudita o una pequeña, momentánea, una ayuda momentánea, ¿ok? Otro concepto considera que la función principal de esta política social es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a partir de la redistribución de los recursos. Fíjate, qué importante sería la política social si se aplicara correctamente. Porque según este concepto dice, a ver, la política social no se va a poner a dar despensas nada más cada mes. La política social se va a encargar de que los recursos realmente sean equitativos. Entonces ya no te voy a dar una despensa cada mes, sino que voy a lograr que tus ingresos se vayan haciendo lo más equitativos posibles y que no uno gane la millonada y otro gane apenas lo de $2 al día, 40 pesos. Entonces, bueno, este concepto en el papel está, en la definición de política social, ahí está, que debe de lograr esta equidad en la distribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. ¿En qué áreas? En todas. En la salud, en la educación, en la seguridad, en la vivienda, en fin. ¿Sale? En todas las áreas. Lograr esa equidad. Yo creo que suena muy utópico, muy como, wow, un país de primer mundo. No sé, me suena este concepto de política social como que nos va a venir a solucionar todos los problemas a lo mejor que tengamos, ¿no? Pero bueno, está el concepto de que se lleve a cabo, pues es diferente, ¿sale? Tenemos otro autor que se apellida Repeto, que manifiesta que las políticas sociales, entendidas en un sentido amplio, va a incluir intervenciones sectoriales clásicas, así como a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que deben incorporarse bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a promover el empleo. Aquí nos habla también de otra cosa. Ok, vamos a redistribuir la parte económica que sea más equitativa, pero ¿cómo? Este autor nos propone las políticas sociales también se tienen que involucrar con el aspecto del empleo, porque sí, ok, te doy una despensa ya no cada semana, digo cada mes, sino cada semana. Pero y luego, cuando se acabe mi gobierno y venga otro y ya no te dé despensas cada semana, ¿qué vas a hacer? Entonces, aquí repito, nos incluye este aspecto, promover el empleo, o sea, la política social también que intervenga en ese aspecto para que entonces sí, las personas puedan tener un sustento y haya realmente una equidad. ¿Sale? Entonces aquí cada autor nos va dando como un elemento más de lo que es la política social, que no nada más se trata de programas sociales. Es todo, tiene todo un trasfondo para poder llegar a las personas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, Yasmín? Ay, ya no pude ver el autor pasado, Miss. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el primero se llama Ceja, se apellida Ceja, que fue como el primero que vimos. Pues él nos define a esta política social como estrategias y políticas que tiene el Estado para que una sociedad sea equitativa. Ok. ¿Sale? Y él trata de ver los intereses individuales y los intereses comunes. El segundo autor es Maignon, luego una G, Mike Non. Él nos habla de las limitaciones que tiene esta política, que no nada más se reduce a un programa social, sino que va más allá. Y también él nos habla de las fallas de la política económica. Ok, gracias, Miss. Y ya el tercero, pues es Repeto. Repeto, sí, ese sí lo anoté. Gracias. Muy bien. Vámonos a algo que se ha tratado de implementar con el fin de ayudar, ¿no? Que se llama política social focalizada. Algunos autores pues la ven como una opción, pero otros no. Dicen que en México ha fallado, en México y en América Latina.
Me puse a buscar programas sociales o políticas sociales en diferentes países y de lo que más me salió información fue de América Latina. América Latina tiende mucho a generar estos programas sociales para ayudar a la gente, para tratar de alguna manera soslayar este problema económico tan grande que se tiene. Entonces es donde más encontré. ¿Qué es una política focalizada? Bueno, estas políticas, en primer lugar, surgen después de padecer una privación o una necesidad importante de un determinado grupo social. Ejemplo claro ahorita, ¿no? La situación de guerra que se está teniendo en Europa. Después de este periodo de guerra, puede salir o puede surgir una política social focalizada. ¿Por qué? Porque pues va a haber gente en Ucrania que haya pasado por una privación importante de empleo, de alimentos, de ingreso económico, en fin. Entonces surge una política social focalizada a esa población. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se pone en práctica? Bueno, la intención es que esta política garantice la igualdad de oportunidades en ese momento de tensión. ¿De acuerdo? ¿A quién? A esa población que también se llama población focalizada. Cuando hablamos de focalizada, así tal cual como un foco, ¿no? Un foco apunta hacia un espacio específico. Bueno, pues también así estas políticas es hacia algo específico. ¿De acuerdo? ¿Qué son o quiénes son parte de esta población focalizada? Bueno, son personas en situación de pobreza, ya sea que sean grupos pequeños o bien toda una clase social o un agregado estadístico, un espacio geográfico, en fin, ¿sale? Se localiza esa población y entonces se aplica la política específica para ellos. Se escucha padre y dices, bueno, está bien, ¿no? Digo, si aquí hay una necesidad, pues que haya una política específica para atender a esa necesidad. Ok, vamos a ver en nuestro país qué fue lo que sucedió, ¿sale? Igual quiero que vayan observando, puse a propósito estas imágenes en las diapositivas, porque es una parte de nuestro país que, pues sí, entristece, sí duele y da impotencia y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para poder apoyar a esta situación, ¿no? En este caso, bueno, vemos a varios niños, están desayunando, digo, no sabemos si es único alimento al día, no sabemos si en ese momento les dieron porque era parte de un programa social, no sabemos si todos los días tengan acceso a desayuno, pero ahí está. En algunas fotos van a ver este tipo de elementos para que al final podamos analizarlo con esta pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer como docentes? Digo, ustedes están a punto de egresar. ¿Será que podamos intervenir? Pero pues si no, no me voy a meter a la política. Bueno, a ver, vamos a ver a qué conclusión llegan. ¿Sale? ¿Qué sucede en nuestro país? Nos vamos a ir un poquito a la historia. Les digo a mis alumnos, a lo mejor dicen, ay, historia, qué aburrido, pero les digo, véanlo como que estamos ahí enterándonos del chisme del pasado. Le digo, son las noticias que nos ayudan a saber por qué estamos así, qué sucedió, de dónde viene todo esto que traemos cargando como país. Y entonces, pues trato de contarles la historia ahorita estamos viendo civilizaciones pues así, ¿no? Ah, fíjense que sucedió esto, como si yo lo hubiera vivido, ¿no? Entonces, espero que tampoco se les haga muy, muy tedioso. Es un poquito de la historia de nuestro país para que entendamos cómo es que estas políticas sociales han ido avanzando y retrocediendo también, ¿eh? No crean que solo es avance, también hay retroceso. Pero bueno, ¿a partir de dónde vamos a empezar? Después de la Revolución Mexicana. De manera general, ¿qué sabes de la Revolución Mexicana, Yasmín? No fechas ni personajes a lo mejor, pero de manera general, ¿por qué se luchó en esa revolución? ¿Por qué hubo una guerra en nuestro país? Pues se luchó por la propiedad de México para que no se exportara o importara.
nos exportaran y nos dejaran sin ese valor que teníamos como república. ¿Ok? Entre una de las tantas cosas por las que se luchó. Ok. Ujú. Muy bien. Efectivamente, bueno, en la Revolución Mexicana se luchó también por la propiedad de la tierra, ¿no? Tierra y libertad, la tierra es para quien la trabaja, porque, bueno, después de la independencia de nuestro país, ya que por fin nos liberamos de los españoles, pues resulta que aquí también necesitábamos liberarnos de aquellos que pues estaban apropiando de las tierras y estaban explotando a los mexicanos. ¿Sale? Entonces, bueno, surge la Revolución Mexicana, una lucha importante que logra también cosas importantes. Vamos a iniciar después de esa lucha. ¿Qué pasa? Después de una guerra, ¿qué pasa? Hay pobreza, por supuesto. La gente pues no fue a trabajar en esa época. Ahorita justo estaba, cuando estaba preparando esto, estaba haciendo una analogía con lo que están viviendo ahorita en Europa. O sea, después de esta guerra, Ucrania pues va a estar devastada en cuestión de infraestructura, en cuestión de trabajo, en cuestión social, en muchos aspectos, emocional, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí en México también sucedió. Después de la Revolución Mexicana, pues había una situación complicada para, pues, recomponerse de esa guerra porque hubo movimientos migratorios, pues se destruyeron espacios públicos, quién iba a gobernar, qué ahora qué pasa, qué leyes hay, en fin, ¿sale? Después de la Revolución Mexicana, hay gobiernos en nuestro país que logran explorar diferentes rutas para poder arreglar esta parte social. Utilizan diferentes estrategias de redistribución de la riqueza y el poder. Y algo importante que hicieron aquí fue la reforma agraria y el apoyo a los trabajadores asalariados. Entonces, afortunadamente, hubo pues un buen resultado de esta revolución. Se empezó a reorganizar la riqueza, el poder ya no tenía que estar todo en manos de los acaudalados, sino que ya también los campesinos podían ser dueños de sus propias tierras. ¿Sale? Los empleados asalariados pues iban a tener mejoras en cuestión laboral. ¿Sale? Entonces, bueno, digamos que íbamos bien. Esta reforma estructural, bueno, llega hasta la época de Lázaro Cárdenas y dice que aquí ya el reparto de tierras ya estaba en su punto máximo, había organizaciones sindicales, se incrementaron los salarios, el derecho a huelga, o sea, íbamos viento en popa. El resultado de la Revolución Mexicana estaba dando sus frutos. ¿Sale? Entonces se genera una alianza política y por supuesto vamos hacia adelante. Se empieza una política que ayuda al desarrollo económico y social. Entonces vamos muy bien después de la Revolución Mexicana. Se empiezan a crear espacios precisamente para el bienestar de la población. El Instituto Mexicano del Seguro Social, la inauguración del ISSSTE también, junto con otros organismos que iban a apoyar al grupo social pues más débil, más a lo mejor devastado por esta situación, pero todo iba viento en popa. ¿Sale? La etapa de desarrollo económico basada en la industrialización también con estos compromisos que surgieron de la Revolución Mexicana. O sea, todos decían, bueno, o sea, sí hubo una guerra, hubo pérdidas, pero vean lo que estamos logrando. Vamos muy bien. Este año coincide con algo que pasó a nivel mundial, la Segunda Guerra Mundial. Mientras en México estábamos aquí avanzando ya después de una revolución, ya salimos de esa lucha y estamos avanzando. En el aspecto económico, en el aspecto social, vamos bien, vamos organizándonos, los campesinos empiezan a tener sus tierras, todo esto que mencioné. Y del otro lado del mundo está una guerra. Ahí, bueno, pues hubo varios países involucrados, sin meternos en muchos detalles, vamos a ver el papel de México en esa Segunda Guerra Mundial. Digamos que durante esa Segunda Guerra Mundial, México obtuvo ganancias.
¿Por qué? Como había varios países involucrados, pues no tenían materia prima para mantener a su población, estaban en guerra. Entonces México en esa época hizo bastantes exportaciones a otros países de materia prima y entonces México mantenía la parte alimentaria de los otros países. Y ahí México obtuvo bastantes ingresos. Entonces todo, de verdad que todo se alineó. O sea, vivir en 1943, 1950 era en México algo, la verdad, de progreso. Íbamos súper bien. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó que hoy vemos familias que viven con el salario mínimo? ¿Qué pasó que hoy hay demasiada pobreza en nuestro país y clasificada como pobreza, pobreza extrema, pobreza muchísimo más extrema? ¿Qué pasó? Íbamos bien, había políticas públicas, había políticas sociales, económicas, ingreso. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué crees que haya pasado, Yasmín? A finales de los 60 comenzaron a detectarse grietas en la capacidad de la economía urbana, al tiempo que los nuevos puestos de trabajo empezaron a manifestar crecientes desigualdades. No todo depende del gobierno. En este caso, bueno, como se empezó la industrialización en México, muchas empresas pues eran extranjeras, algunas sí eran mexicanas, pero al final los dueños de las empresas eran los que establecían también algunas de las reglas, ¿no? Entonces, bueno, esta capacidad en los 60 empezó a hacer que nuestra economía ya fuera hacia abajo, ¿sale? Hasta ese momento había certezas, había avance, pero ya no se veía con la capacidad de seguir ese ritmo, de entrar a este nuevo mundo después de crisis financieras, petroleras, de este estanque económico de los años 70. ¿Cómo se le hacía para mantener este ritmo de crecimiento en México? ¿Cómo? Empezamos a endeudarnos. Todo lo que se ganó en 1943 con el crecimiento económico que se tuvo, pues se despilfarró realmente. Y ahora entramos, fíjate, ya de los 40 nos pasamos a los 60 y 70, donde ya vamos con un endeudamiento y una crisis financiera. Y eso inevitablemente nos lleva a una crisis política también y social. ¿Sale? Viene nuevamente otra crisis de los 80s, no nada más en México, sino en varios países, y entonces la exitosa fórmula que íbamos súper bien se vuelve una leyenda. Hay una tremenda caída en el crecimiento y en el nivel de actividad económica que empieza a generar una explosión en la informalidad, o sea, el trabajo, ya no hay trabajo. No hay oferta laboral para todos los mexicanos que existen en nuestro país y empieza a generarse la informalidad. La pobreza se masifica, empieza a incrementar la pobreza. Mucha gente que tenía seguro un trabajo, que confiaba en todo lo que tenía hasta ese momento, pues empezó a perderlo. Y algo muy curioso, que la pobreza se urbaniza. ¿Qué quiere decir? Que ya no nada más hay pobres en el campo, también empieza a haber pobres en la ciudad. Y otra característica importante, México deja de ser un país de niños para convertirse en una nación de jóvenes o adultos jóvenes. ¿Qué requieren? ¿Qué necesita un adulto joven? Pues entrar a trabajar, empezar a generar para su país, para su sustento personal, familiar, y México no tenía trabajo para ofrecer. Esto es en los 80, Yasmín. ¿Cómo estamos hoy? ¿Habremos ya avanzado algo? ¿Tú qué opinas? ¿Seguiremos igual que en estas crisis de los 80, o sea, ya hace 40 años? Te escucha muy lejos. Pues yo creo, más bien, sí estamos
igual, porque seguimos con una deuda, pero claro que los apoyos ya he visto y son más. Y como dice, van hacia la gente, bueno, que tiene necesidades, como son los ancianos, que también ahí ya les tenían una ayuda de 60 y más y ahora son 70 y más y a ver qué ancianito llega más de los 70, ¿no? Y Ujú, es un apoyo como con doble cara para ver quién llega y pues para decir que sí los apoyan. Y también. por ejemplo, ahora con este nuevo gobierno, también Andrés Manuel Ujú. quitó varios apoyos para exactamente para la economía, para ayudarse un poco. Y muchos lo vemos como que qué cruel, pero también eran muchos apoyos que era gente que en verdad no los necesitaba. Muy bien. Hay cosas que seguimos igual en políticas sociales y otras que pues van cambiando, se van transformando. Y sí, tienes razón en un punto, o sea, depende también del tipo de gobierno que se vaya teniendo, ¿no? En esta época de los 80, este crecimiento de la población, ¿no? Digo, estos niños se vuelven jóvenes, necesitan entonces empleo, capacidad, educación superior, salud, en fin, ¿no? México se ve rebasado en este aspecto, ¿sale? Sigue en crisis. Lamentablemente no fuimos el único país que tiene crisis económica. Hay crisis económica en diferentes países, en los 80, en los 90, y entonces se empieza a poner atención en la pobreza como gran prioridad de la política social. ¿Sale? Ya, a ver, dicen, ya, esta parte de distribuir el ingreso, de crecer económicamente, párenle porque estamos muy atrasados, México. No, a ver, vamos a hacer lo que se pueda. ¿Sabes qué me imagino, Yasmín, en este momento? Que es un globo Ajá, lleno de agua que se le hacen hoyitos. Entonces tratan de tapar todos los hoyitos y dicen, no, pues ya hay que tapar el más grande nada más, que es la pobreza que ahorita se nos está desbordando. claro, sí. Entonces, en ese momento dicen, ¿qué hacemos? Bueno, pues surge algo que se llama Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, en 1988, que ataca directamente a la pobreza. Y pues dicen, no, es que con este programa vamos a ganar eficiencia en el gasto, va a haber transparencia, vamos a ayudar a los pobres. Y se acabaron los pobres con este programa. ¿Será? Aquí hasta está la fotito de cuando surgió este programa. No creo, Por no creo que supuesto haya que no. acabado. Por supuesto que no. El hecho de que solamente taparan ese hoyito en el globo, pues no hizo que dejara de salirse el agua. O sea, seguía exactamente saliéndose el agua y ellos, lamentablemente, en nuestro país no pudo aplicar esa política focalizada, porque eso quisieron hacer. Ah, ¿saben Sí. qué? Los pobres son los que más hay, con ellos hay que irnos. Sí, de hecho, hace poco también hicieron como un programa de construirle la casa a la gente más vulnerable, más pobre, y la verdad se me hizo una idea muy, pues sí, ¿no? ¿Quién te hace un cuartito? Ujú. Pero la luz, el gas, o sea, si no tenían para solventar en ellos, ahora solventar una casa iba a ser como más difícil. Entonces es como, le digo, son ayudas que hay, que en su momento ayudan, pero ya después no sabemos cómo estén pasando. Exactamente, sí, no se trata nada más de hoy te doy la despensa, hoy te pongo el piso en tu casa. Como dices, por supuesto que trae beneficios, pero no ataca los problemas centrales. Y eso es lo que tiene que hacer una política social. O sea, realmente atacar problemas centrales para poder, ahora sí, subsanar todas estas deficiencias, ¿no? Y así se fue.
Dijeron Pronasol en el 88, bravo, sí, le ayudamos a algunos pobres. Ahora en el 96 viene otro gobierno, ahora se llama Progresa, sí, perfecto. Y después en el 2000 lo llamamos oportunidades. Y así nos vamos, programa tras programa social que ayuda a las personas, pero en una mínima parte. Dice, las estadísticas demuestran que la transmisión de la pobreza, que era el principal objetivo por vencer con estos programas, sigue presente. Sigue presente. Y limita estas expectativas de prosperidad que se tiene en el sector de la población, ¿no? Entonces, realmente estos programas pues han tenido la intención, a lo mejor no se han sabido focalizar y bueno, aquí hay otra fotito. O sea, es real que en nuestro país 2022 sigue habiendo gente que vive en casas de madera, de cartón, junto a las vías, sin servicios básicos de salud. Y están junto a las grandes ciudades. O sea, sí, está el edificio enorme de vidrios, van ejecutivos, súper bonito, y al lado, en la periferia, están presentes todas estas realidades de Claro, pobreza. yo quiero hacer un comentario en esta parte. Como ¿Sí? usted dice, tiene que ver mucho que ver el gobierno, porque, por ejemplo, en Alemania, parece que sí es en Alemania, Ujú. el, el gobierno ayuda a la gente para que hagan su... La gente se endeuda, pero finalmente le terminan pagando al gobierno. No sé cómo sea, pero en los estudiantes, por ejemplo, si no trabajas y estudias, te prestan una cierta cantidad de dinero y ya cuando tú trabajas, cuando ya terminaste tu licenciatura, tu carrera, trabajas y ya le pagas al gobierno lo que te prestó. O sea, yo creo que es la economía tan baja que tenemos en nuestro país que no podemos hacer eso, ¿no? Prestar a los que necesitan y luego que nos paguen, pues no, no creo que No se pueda. alcanzaría, no alcanzaría a lo mejor. Exacto. Por un lado, esta parte, ¿no? Esta política económica, pero fíjate que en la política social también converge la parte cultural. O sea, me pongo a pensar, se me viene a la mente, capaz que nos prestan y pasa como Coppel, ¿no? O Electra, que después no pagan y ahí tienen que estar llame, llame, llame para que paguen, Sí, imagínate. sí, no Entonces, pagamos. también este aspecto cultural, Sí, lamentablemente. claro. Entonces, vamos a ir concluyendo. Es muy complejo. Sí es complejo que las políticas sociales, sus objetivos, la gran cantidad de pobreza que hay en nuestro país, nos lleva a una complejidad de cómo solucionarlo. O sea, trataron de hacerlo simple con la focalización de la pobreza, pero no tuvieron los resultados deseados, ni avances, ni nada. Entonces se sigue escuchando pues estas estadísticas, estos índices de pobreza tan altos que hay en nuestro país, ¿no? Aquí está otro pequeño ejemplo de cómo en el Zócalo hay tantas personas, tantos padres de familia sin trabajo que lo buscan de manera informal. Ese es uno de los resultados de la ineficiencia de las políticas sociales, que orilla, o sea, como persona, ok, no tengo trabajo, el gobierno no me ayuda, tengo que buscar la manera de que haya ingresos para comer. Entonces, pues se va generando este trabajo informal. Pues puede causar a lo mejor quejas o porque no se pagan impuestos, infinidad de cosas, pero al final la gente busca cómo sobrevivir en un país tan lleno de desigualdades, ¿no? Me da, pues sí me da como, pues tristeza, porque al final es el país donde vivimos, pero pues vamos a ver ahorita qué podemos hacer como docentes para poder mejorar, ¿no? Sí. Ujú. No, no, ok. ¿Qué se logra y qué no se logra? Bueno, puede ser que a lo mejor algún programa, los programas logren un buen nivel en salud, ¿no? O un mejor nivel, no bueno, un mejor nivel en salud o un mayor acceso a la educación. Pero
como se logra algo, se descuida otra cosa. Entonces, en nuestro país es así, o sea, tal cual, el globito con miles de hoyitos y tapan uno y se queda destapado el otro, entonces así estamos, ¿sale? Entonces, a lo mejor se avanza en algo, pero pues resultan otras situaciones que cubrir. Resulta en niños que también se ven en la necesidad de buscar la manera de apoyar a sus papás, ¿no? Aquí vemos este ejemplo, dice el letrero de esta pequeña, las cambio por un poco de despensa. Ella hizo casitas como con cartón, están muy bien detalladitas, como casitas de juguete, hechas de cartón, y dice las cambio por un poco de despensa. Digo, ya no nada más los adultos se tienen que ver en la necesidad de buscar un ingreso, sino también los niños. Y eso, pues, se traduce en que no van a la escuela o descuidan sus estudios. Entonces, bueno, ay, Dios mío. Es muy interesante conocer esto y también es frustrante de repente, ¿no? En el caso de México, el éxito relativo alcanzado por los programas focalizados, pues no sirvió para superar esta pobreza. Aquí nos plantean 3 razones. La primera, si se mantiene estable la tendencia de los últimos años, nos llevaría 22 años superar la pobreza extrema. A lo mejor no es tanto, pero en 22 años son 6, pasarían más o menos 3 gobiernos y primero tendríamos que lograr que esos 3 gobiernos se pongan de acuerdo para mantener algún programa que de verdad ayude, ¿no? Y además, bueno, aquí pobreza extrema alimentaria, por lo menos que tengan de comer. Y 78 años nos tardaríamos en erradicar cualquier tipo de pobreza. Y eso si no hay crisis económica, que ahorita incluso con mis alumnos, ¿no? Lo comentan. ¿Qué pasa con la guerra? O sea, va a llegar hasta acá, Estados Unidos va a intervenir, no va a intervenir. Si sucede eso, México pues va a tener ahí otra crisis económica importante o puede ser que vayamos hacia adelante, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No lo sabemos. No sé si estamos listos para pues una situación tan complicada como la que se está viviendo. Entonces, el primer motivo por el que no alcanzaría un programa focalizado es por el tiempo. El tiempo que es bastante en cuanto a organización, en cuanto a que los políticos se pongan de acuerdo, en fin. Segundo motivo, pues la existencia reconocida por los especialistas de un núcleo de pobreza extrema irreductible que requiere medidas adicionales. Es decir, no nada más se trata de darles despensa, de darles dinero, de darles una casa con techo de losa. Es mucho más que eso. O sea, la pobreza extrema implica mucho más que eso. Desnutrición, la parte emocional, el aspecto educativo, laboral, ¿no? Entonces, es un problema de verdad que a lo mejor no se alcanza a visualizar en su totalidad, solo se ve por partes, ¿sale? Y tercero, el éxito relativo de los programas focalizados sin una estrategia de desarrollo que genere oportunidades productivas no va a funcionar. O sea, tienen que ir de la mano los programas sociales junto con una estrategia de desarrollo económico, con una política económica. Si no van de la mano, no va a funcionar. Entonces, 3 razones por las que en México, pues no funcionaría tanto un programa focalizado. ¿Qué hacer? Vámonos con la parte última. Como docentes, bueno, esa va a ser ahí también una respuesta que ustedes pueden ampliar. Como docentes, ¿qué podemos hacer desde nuestra aula? Generar en los niños esas ganas reales de superarse. Yo les puedo comentar con tristeza que por lo menos 5 de mis alumnos dicen que ya no quieren estudiar, o sea, que van a terminar la primaria y ya. Y de verdad que es triste porque digo, ¿por qué? O sea, porque estos niños no quieren superarse. Entonces, desde ahí, desde nuestra aula, podemos hacer pues lo que nos toque. Hacer conciencia, mostrarles la realidad. Ellos lo entienden.
Mostrarles, miren, esto es lo que implica la pobreza, esto es lo que implica no tener estudios. Muéstrenle, o sea, salarios, mira, vas a trabajar, a lo mejor vas a ganar, no sé, 3,000 pesos a la semana, 4,000 pesos a la semana, y a ellos se les hace mucho dinero, pero de verdad, desde nuestra aula es ayudarles a reflexionar, desglosen, vamos a ver matemáticas, a ver, 3,000 pesos para una familia de 4 personas. Gas, luz, teléfono, ropa, alimento, pasajes, o sea, No, desde ahí. Ajá. ¿Mande? lo que 3,000 a ellos se le hacen mucho y a nosotros 3,000, como dice gas, luz, ya se nos fue. Ya, se acabó, Sí. exactamente. Y eso no les pagan 3,000, por ejemplo, ¿no? En las bodegas de, ¿cómo se llaman? Ahorita que hay muchas ahí en Tepo de Mercado Libre, pues no les Ah, pagan 3,000 pesos, no, pero les a los pagan que menos. sí, como dice usted, si los le enseñamos a hacer como, ¿cómo se dice? Bueno, que estudien, que tengan esas ganas de estudiar y sí se puede ganar mucho en Mercado Libre. Sí pagan muy bien, por ejemplo, a los de recursos humanos sí les están Exacto, pagando súper bien. O sea, los que tienen licenciatura, exactamente. pero a los otros no, muy poco, la verdad. Sí es lo que nos toca como docentes decirles. Y como padres de familia también, ¿no? También. Porque, por Ujú. ejemplo, yo a mi hijo, bueno, también el ejemplo que hay en casa, por ejemplo, mi cuñado, mi esposo, pues están titulados. Y a él luego le decimos, no, estudia para que tengas un carro como tu tío o para que tengas un trabajo como el de papá. Entonces, pues él se motiva y ya dice, no, pues sí quiero estudiar, ¿no? Porque como dices, se emocionan con un carro y no saben lo que les viene, pero ya están bien motivados en estudiar. Exactamente. Y sí, o sea, desde el aula, pues es lo que se puede hacer, porque digamos a nivel de políticas públicas, a lo mejor otra cosa que podemos hacer como ciudadanos, pues es conocer a quién es mi representante, quién es ¿cómo se llama? Mis diputados, mis senadores, con quién me puedo dirigir, ¿no? Para a lo mejor contribuir un poco en esta situación, ya en el aspecto más civil, ¿sale? Como país, híjole, pues es necesario replantear los programas sociales. La asistencia social que se ha generado en nuestro país, pues no cubre todas las realidades que se viven en él, ¿no? Hay serias dificultades para que estas políticas sociales sean eficientes. Y bueno, pues aquí nos propone en este autor en la parte de invertir en el capital humano e infraestructura, hacer análisis reales de costos, beneficios, de muchos elementos que puedan ayudar a soslayar esta situación. Aquí puse otros programas actuales, ¿no? De jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, ahorita lo que mencionabas de los adultos mayores, que se les está dando un apoyo, pero híjole, fríamente pues no es con el afán de menospreciar, por supuesto que no, porque al final ellos nos dan nuestras raíces, pero el apoyo a lo mejor a los adultos mayores no beneficie tanto a futuro a una familia, a menos de que pues ellos también sean los encargados de la educación de los niños, ¿no? Pero sí es importante también analizar esto generacionalmente, a quién es más viable apoyar. Ah, pues a lo mejor con esto, ¿no? A A las los madres de familia, ajá, estudiantes sería estudiantes, como principal. madres de familia que pueden invertirlo tanto en su casa como en sus hijos para Ujú. salir. Exacto. Ujú. Sí, pero Entonces, también, como dice usted, nos hace falta cultura porque yo conozco a muchos jóvenes que tienen una beca y la verdad cuando les llega la beca, en vez de comprarse algo útil o apoyar a sus padres o a su escuela, simplemente se van a tomar o se compran cosas innecesarias, ¿no? En vez de una computadora, unos colores, yo qué sé, algo de sí, la escuela. exactamente. Entonces, híjole, íbamos súper bien. Yo me emocioné mucho cuando dije, ay, no, pues sí, después de la Revolución México es el top, pero después ya no.
Y seguimos igual, vamos en picada. Entonces, pues esto es un poco sobre el tema del día de hoy en esta materia de desarrollo político, económico y social de nuestro país. Conocer también nos da las herramientas necesarias para poder crear conciencia, para poder hacer la diferencia con futuras generaciones. Sí, ¿Sale? claro. Mi papá me dice que el arma más poderosa que tenemos es el estudio. Y sí es cierto, porque sin estudio, pues sí hay menos empleo y muy mal pagado, ¿no? No podemos solventar todo. Exactamente. Pues hasta ahí dejamos la reflexión de hoy. Ya en plataforma puedes encontrar las actividades. Recuerden que es una por sesión. Y pues ya, si no hay algún otro comentario, duda, sugerencia, pues daríamos por terminada la sesión de hoy. No, ninguna. Muy bien, muchísimas gracias. Digo, yo de repente me pongo a pensar, bueno, hablamos a hablar de política, de economía, y no se trata de hacernos bolas o salirnos mucho del tema, sino conocer esta parte para poder, pues, orientar a las futuras generaciones, a nuestros alumnos, hacia dónde podemos ir para pues, mejorar nuestro país. Sí, Muy sí, bien. bueno. Excelente noche, Yasmin. Muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo martes. Sí, Liz, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Descansa. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.